este día, tu día, y comenzar estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en estos meses sobre la oración. Ayúdanos a llevarlo a la práctica, a comprender los conceptos que de ella derivan, a no verlo solamente como un ejercicio religioso rutinario, sino como algo que es fundamental en nuestra vida cristiana. No solo el acto, sino que lo que implica orar. Y rogamos tu bendición por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, seguimos viendo, Señor, enséñanos a orar, tal como le pidieron los discípulos al Señor en Lucas 11:1. Hemos visto algunas cosas respecto de la oración y antes que me olvide, recuerden que todos los domingos yo estoy recibiendo las tareas. ¿Ya? Yo no tengo que estarles diciendo de que necesito las tareas. Todos los domingos tienen que entregar una tarea respecto de los 10 mandamientos. Si alguno no se acuerda cuál fue el último mandamiento que me entregó, ya, pregúnteme, porque yo tengo anotado a todos los que han entregado y qué han entregado, ¿sí? Así que quiero que terminen eso es parte, esto es una escuela dominical, y en una escuela nosotros aprendemos, estudiamos y nos examinamos a nosotros mismos. Esa es la función, es el propósito, ¿sí? Entonces, más adelante voy a entregar algunas que yo las corrijo durante la semana. Quiero decirles que en algunas solamente pongo un visto, pero eso no significa de que, le puse un visto. No. O sea, yo las leo cada una y veo como en algunos casos a muchos de ustedes me lo imagino muy confundido, escribiendo las oraciones, escribiendo la confesión. Me identifico con ustedes en eso, y muchas veces también he derramado lágrimas al ver cómo eso mismo que a ustedes les da cuenta y que les toca, es algo que también a mí me toca, ¿sí? Así que que yo escriba algo, a veces es para llamarles la atención sobre algo. Por ejemplo, si alguien pone, gracias Señor por esta enseñanza, y pone otras cosas, pero no pone cuál es la enseñanza, yo ahí le pongo, ¿cuál enseñanza? ¿Sí? Porque en estas cosas que son específicas debemos expresarnos específicamente. ¿Sí? Solamente eso, ¿ya? No hay calificación, no, cada uno sabrá. Además es algo que nos ayuda con mucha alegría, gozo y sorpresa. He recibido algunos trabajos de niños y quiero destacar a David, que hizo algo muy bonito y realmente fue emocionante tener su trabajo. Así que les animo a que lo sigan haciendo. Ya recuerden, cada domingo tienen que entregar su tarea. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, después lo voy a entregar al final. Estamos viendo la oración del Señor tal cual como aparece en Mateo capítulo 6, los versículos 9 al 13. Hemos visto algunas cosas, ¿cierto? La importancia de la oración, el porqué de la oración, y analizado la oración en sí, desde el punto de vista, si se quiere, técnico, digamos así. Hemos visto que la oración del Señor es, bueno, antes de llegar a la oración del Señor, vimos que el Señor no inmediatamente les dice cómo, sino que les dice lo que deben evitar, ¿verdad? Y hay dos maneras que el Señor les habla de que no deben hacer así, y que al parecer eran comunes en su tiempo. Pero si nosotros pensamos, eso es algo
practicamos muchas veces nosotros mismos orando de esa manera. Orando como los paganos, que piensan que, ¿cómo piensan los paganos? Que por su palabrería serán oídos, por la abundancia de sus palabras serán oídos. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y muchas veces en una oración rellenamos. Y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Está ese concepto de que por la palabrería vamos a ser oídos. La otra manera que el Señor dijo, miren, no hagan ustedes así, es como los hipócritas. ¿Y cómo oraban ellos? Para ser vistos. Tenían distintas posturas, fraseologías, también hacían largas oraciones. ¿Recuerdan al Señor? Que Él dijo que hacen largas oraciones. Y bueno, también eso es algo que nosotros debemos evitar. Luego tenemos la oración en sí. La oración en sí encontramos una introducción, encontramos 6 peticiones y encontramos una conclusión. ¿Sí? Estamos todavía en la introducción. Todavía no salimos de la introducción. Hoy día vamos a salir de la introducción y ya el próximo domingo, Dios mediante, vamos a comenzar con la primera petición. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con ¿quién? Con Dios. Y esto es congruente con lo que el mismo Señor enseñó en Mateo 6, en el Sermón del Monte, cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas se está hablando? Está hablando de aquellas cosas, en el contexto, ¿cierto?, de Mateo 6, está hablando de aquellas cosas que no os preocupéis por qué comeréis, por el vestido, por qué beberéis. Dice, ¿por qué? Porque los gentiles piensan en estas cosas. Los gentiles piensan, esa es una preocupación de quienes no conocen a Dios. Pero aquellos que conocen a Dios, ¿cuál es que debe ser la primera ocupación? Lo prioritario en su vida de oración. Lo primero es Dios. Lo segundo son mis necesidades, de las cuales nos recuerda el Señor. Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe. Entonces, congruentes con esto, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando el Señor le dice a los discípulos, vosotros pues oraréis así, entonces la primera petición las primeras 3 peticiones que Él enseña, tienen que ver con Dios, con el honor de Dios. Las segundas 3 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades. ¿Sí? Las segundas 3 peticiones. Y luego tenemos una conclusión. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Hemos visto en la introducción, primero, que cuando el Señor enseña a orar y a decir, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Para nosotros, que hemos sido criados entre el siglo XX y el siglo XXI, no nos causa ninguna sorpresa la expresión, pero esa expresión en el siglo I, en un contexto judío, eso era escandaloso. Que se dirijan a Dios diciéndole Padre, eso era algo que no se podía tolerar. Tan intolerable era que al Señor quisieron apedrearlo por eso. Pensemos, Él no era un revolucionario, no era un delincuente, no era alguien que se aprovechaba de la situación, no era una persona indeseable, no era un antisocial. Era un hombre bueno. Pero por el solo hecho de llamar a Dios Padre, de dirigirse a Dios como mi Padre, eso causó que el celo ignorante de quienes lo rodeaban
quisieron matar, quisieron apedrear. Entonces, que Él le enseñe a sus discípulos esto es algo completamente contrario a como era en la época de Él. Pero esto es algo que el Señor impone y que es algo que nace de Él. Algunos tienen esta idea cuando leen, por ejemplo, cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? Mas yo os digo. Entonces dice, bueno, aquí lo que está haciendo el Señor es que se está poniendo por sobre la ley. No, no es eso. Porque ese fue dicho no es que oísteis que la ley dice, sino que oísteis que fue dicho. O sea, aquí lo que hay es una interpretación de los hombres respecto de algo que Dios dijo. Y esa interpretación no era correcta. Entonces lo que hace el Señor es volver ¿a qué? A la ley de Dios. Volver a la ley de Dios, al espíritu que hay detrás de la ley de Dios. Entonces, de esa manera también, el hecho de que los judíos del tiempo de Jesús se escandalizaran con la idea del Padre, no tenía que ver con que fuera escandaloso en sí, sino que tenía que ver porque ellos habían puesto tantas barreras para mostrarse piadosos que ya habían olvidado de que Dios trata a Israel de hijo y que Israel se dirige a Dios como Padre. Y eso está en la ley y en los profetas, ustedes lo encuentran. Pero los judíos del tiempo de Jesús, que ellos de una piedad, digamos, exuberante, digámoslo así, ¿no? Eran conocidos por gente piadosa, sobre todo los fariseos. Ahora, nosotros conocemos los fariseos, los saduceos, los herodianos, por textos extrabíblicos los esenios, pero había, si no me equivoco, 9 o 10 sectas judaicas. Entonces, ¿qué era una secta? Era un grupo de personas que interpretaban la ley de determinada manera y vivían de acuerdo a eso. Dentro de todo este mar de ideas religiosas aparece Jesús y trae otra vez la atención hacia la ley del Señor y hacia el Dios de Israel. Él admite que es el Padre de ellos y les dice que ellos son sus hijos. No es algo nuevo, es algo que estaba tapado con el ritualismo de los hombres. ¿Sí? Entonces, Jesús les enseña, Padre nuestro, algo que abre la mente. Ahora, cuando Jesús habla en Juan 8, los fariseos tienen una discusión con ellos, entre muchas que hay ahí. Ellos les dicen a Jesús, le responden a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, no somos hijos ilegítimos. Nosotros, un padre tenemos. Este es, ¿quién? ¿Recuerdan? Abraham. Abraham tenemos por padre. Jesús seguramente lo dijo. No. Si Abraham fuera vuestro padre, ustedes no estarían ni pensando ni haciendo lo que ustedes piensan y hacen. Ustedes no son hijos de Abraham. Aquí llegamos a otro concepto, que es el concepto de que aquellos que no son hijos, ¿recuerdan al profeta Oseas? Cuando dice, y llamaré al que no es pueblo, pueblo mío, y a lo que no es compadecida, que
Amy y lo Ruama. Lo Amy y lo Ruama. Lo Amy, no pueblo mío. Lo Ruama, no comparecían. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles. Los gentiles, pero él los llama, los adopta. Y ya no son más los Amy, son Amy. Ya no son más los Ruama. ¿Quiénes son? Ruama, comparecida, pueblo. Y todo esto llegan a ser ahora pueblo y comparecidos por adopción. Nosotros entonces somos hijos por adopción. Que seamos hijos por adopción significa que ahora tenemos nuevas relaciones. Nuevas relaciones. Cuando un hijo nace, el hijo siempre ve, va creciendo y siempre ve al que es su papá y al que es su mamá. Y hay ocasiones que el niño tiene un papá biológico que lo ha abandonado o que ha fallecido. Y está solamente su madre. Pero es tan pequeñito que otro pasa a ocupar esa figura paterna. Y para él es lo más natural verlo como su padre. Es lo más natural. Y toda la vida se cría pensando que es su padre, pero padre biológico. Es más, hay casos de niños que han sido adoptados muy pequeños y los padres no le dicen que son adoptados. No los preparan para eso. Y lamentablemente ellos saben estas cosas recién cuando están, muchas veces en la juventud, cuando están descaradas, las hormonas, están todo así revoloteando, ahí recién se enteran que son hijos adoptados y eso causa un problema tremendo. El vivir el tiempo de la adopción es encontrarse con nueva familia. Porque si soy adoptado significa que aquel que es padre no era padre. Entonces es una nueva relación. No conocía esa relación de hijo. Pero resulta que este padre también tiene otros hijos. Entonces ahora no solamente tengo un nuevo padre, y gracias a Dios que los creyentes tienen un nuevo padre. Porque si no, como dijo Jesús, ¿quién sería nuestro padre? Es una perspectiva horrible. Pero tenemos un nuevo padre. Ahora, este nuevo padre tiene otros hijos. Y eso hace que nosotros tengamos ahora nuevas relaciones con estos otros que también son hijos de Dios. Y, oh casualidad, también son adoptados. Ninguno de ellos es hijo natural, por decirlo así. El único que goza de la misma esencia del Padre es el Hijo unigénito. Es el único. Todos los demás somos adoptados. El apóstol Pablo nos dice, hablándole a los colosenses, que somos adoptados en el amado. Somos adoptados en el bendito Hijo de Dios. Adoptados. ¿Hay algunos adoptados que tengan preferencia por sobre otros? No. Todos somos adoptados. Entonces, esto es lo que incide en las nuevas relaciones. Tenemos una nueva relación, ¿cierto?, con Dios, pero también tenemos nueva relación con los hermanos. Con los hermanos que son ¿quiénes? Los hijos de Dios. Nuevas relaciones. Ahora, en estas nuevas relaciones, con los hermanos, con los hijos de Dios, esto es
algo natural. Se da naturalmente, viene como naturalmente como respirar. Es automático, desde el momento que somos adoptados por el Padre, inmediatamente surge esa buena, nueva relación. No. ¿Es fácil? No. ¿Por qué no es fácil? Si todos somos adoptados, si tenemos el mismo Padre, ¿por qué no es fácil? Sí, eso es cierto, es sobrenatural, pero ¿el pecado de quién? ¿Del otro? ¿El pecado? Mío. El pecado mío. ¿Sí? Cuando nosotros identificamos los pecados como que son de todo, es como que no fuera de nadie. Esa cosa mental tenemos. No, si aquí todos son dueños de esto, quiere decir que nadie es dueño. No, acá todos cuidamos, nadie cuida. ¿Sí? Con los pecados pasa así. Pasa así. Porque es natural. ¿Cierto? Los ojos ven hacia afuera, no ven hacia adentro, por lo tanto yo puedo ver las malas acciones de los otros, pero muchas veces no veo mis malas acciones. Entonces eso dificulta que esta nueva relación que yo debo tener por cuanto estoy en pie de igualdad con mi hermano, puesto que ambos somos hijos de Dios. Nos cuesta. Nos cuesta. Voy a volver a leer de los fundamentos de la fe cristiana este trozo de John White. Dice: hemos sido limpiados por la misma sangre, regenerados por el mismo Espíritu. Somos ciudadanos de la misma ciudad, esclavos del mismo amo, lectores de las mismas escrituras, adoradores del mismo Dios. La misma presencia mora silenciosamente en nosotros como en los demás. Por lo tanto, nuestro compromiso es con los otros y el de los otros con nosotros. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestras madres y nuestros hijos en Dios. Ya sea que nos guste o nos disguste, les pertenecemos. John White, aquí es muy claro. Ya sea que nos guste o nos disguste, les pertenecemos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué pertenencia es? ¿Perdón? Les pertenecemos a los hermanos. Podrá gustarme o no, pero les pertenecemos a los hermanos. Nos debemos a ellos. Todos nosotros. Ya sea que nos guste o nos disguste, les pertenecemos. Tenemos responsabilidades hacia ellos que deben ser cumplidas en amor. Mientras vivamos en este mundo, estamos en deuda con ellos. Ya sea que hayan hecho mucho o poco por nosotros. Cristo ha hecho todo. Cristo requiere que la deuda contraída con Él sea transferida a nuestra familia. Interesante. Interesante. Cristo requiere que la deuda que ha sido contraída con Él. ¿Puede alguien levantarse y decir, yo no tengo ninguna deuda con Cristo? En absoluto. Todos estamos en deuda. Nuestra deuda es infinita. No la podemos pagar. ¿Verdad? El salmista dice que ningún hombre podrá redimir su propia alma. No podemos. Estamos en deuda con Él. Y esa deuda
algo que debe ser transferida o pagada, en este caso, a nuestros hermanos. ¿Cuáles son los privilegios entonces de esta nueva relación? Bueno, de lo que estamos hablando, la oración, ese es un privilegio de esta nueva oración. Cuando un niño necesita algo y le habla con su mamá y le dice, mami, quiero esto, ¿qué le dice muchas veces la mamá? Habla con tu mamá. No tiene papá, habla con tu papá. ¿Qué dice? Es un privilegio, ¿verdad? Ninguno le va a decir, bueno, hable con el almacenero. No. ¿Qué tiene que ver? Hable con el vecino. No. Hable con tu papá. Es algo especial, de lo cual gozamos nosotros, que es este privilegio de esta nueva relación. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos dice que por medio ahora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada, acceso a Dios. Si nosotros tenemos acceso a Dios, es por medio de Jesucristo, porque otra vez hemos sido adoptados en Él. Ninguno de nosotros es admitido por nosotros mismos. Yo no soy admitido a la presencia de Dios por ser quien soy. Soy admitido por ser quien soy en Cristo. Cristo hace toda la diferencia. Entonces tengo acceso a Dios. Miremos Romanos capítulo 8, los versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los privilegios, el privilegio de esta nueva relación. Ahora, ¿Dios es nuestro Padre? Amén. Claro que sí. Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, nos ayudará en los días de nuestra infancia, enseñándonos a caminar y a levantar y levantándonos al caer. ¿Cuáles son los días de nuestra infancia? Recuerda a los niños. Ellos aprenden a caminar, ¿cierto? Tambaleándose, afirmándose. Con mucho miedo, muchos se levantan. Algunos a una edad, otros un poquito más tarde, otros antes, en fin. Pero todos hemos aprendido de la misma manera. Y aunque no nos acordamos, sin embargo, nuestros padres estuvieron ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y nos caíamos, claro que sí, pero nos levantábamos. A veces nos lastimábamos y llorábamos. Ninguno de nosotros se acuerda, pero puede ver esas cosas en sus propios hijos o en algún pequeñito. Bueno, si Dios es nuestro Padre, en nuestra infancia espiritual, cuando recién venimos al Señor, no caminamos de corrido. Nos caemos, tropezamos, nos lastimamos. Ahí, como Él es nuestro Padre, Él está presto para socorrernos, para levantarnos. Oseas, capítulo 11. Oseas capítulo 11, los versículos 3, 4 y 8. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. En el libro de Oseas, Efraín,
Cuando usted lee Efraín, este es Israel, el reino del norte. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. ¿Ha hecho eso con sus hijos? Los toma de los brazos para que ellos caminen. Esta es la imagen. Yo le enseñaba a andar tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Yo no recuerdo a mis padres haciendo eso conmigo. Pero sería un necio si pensara que no lo hicieron. Sin embargo, vemos mucha necedad hoy. Hijos que no reconocen a sus padres. Esto es lo que hizo Israel. No reconoció que era Dios quien desde sus primeros pasos le sostuvo y lo cuidó. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 8, miren esto. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. A pesar de este rechazo y de esta ingratitud, Él insiste con cuerdas de amor. Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, Él nos cuidará durante los días en esta vida y nos bendecirá abundantemente. Si Él es nuestro Padre, Él cuida de nosotros. Él no solamente nos cuida, sino que nos bendice, nos provee de todo lo que necesitamos y más. Mateo, capítulo 6, los versículos 21, 31 al 33. Mateo, capítulo 6, versículo 21. Perdón, versículo 25, no 21, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es otro privilegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, Él irá delante nuestro para señalarnos el camino en esta vida. Es interesante esto, porque no es que nos dé que, bueno, vayan, arréglense como puedan, lean los carteles, para que no se extravíen. No nos deja así. Él va delante nuestro, señalándonos el camino. Tal vez nos encontremos en un lugar donde lo único que vemos son paredes, no hay salida. El apóstol Pablo habla de esto y dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis soportar, sino que Él mostrará, justamente con la tentación, Él muestra ¿qué? La salida. La salida. Querido hermano, eso es algo precioso. Tal vez me encuentro completamente oscura. ¿Sabe qué? Si miramos, está oscuro. Miramos, está oscuro. Miramos, está oscuro. Hay que darse la vuelta. Allá está la claridad. Quiere decir que voy caminando en un camino equivocado. Quiere decir que ya no he puesto mis ojos en Jesús. Cuando pongo mis ojos en Jesús, Él me muestra la salida. Él me muestra el camino. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. Miren la tarea que hay por delante. Imitarlo. Todos sabemos cuando los hijos comienzan a imitar a sus padres, ¿verdad? No da risa a veces porque hacen cosas, ¿cierto? Las hijas poniéndose esos tacones de la mamá y los hijos poniéndose a veces los lentes del papá. Hacen esas cosas, lo imitan, pero también imitan otras cosas. Imitan el ser agradecido, imitan el querer hacer algo que ven siempre a sus padres hacer. Si ven al papá leer, siempre el hijo va a imitar eso y va a tomar un cuaderno, a lo mejor lo toma al revés y él dice que está leyendo. Está imitando. Los padres no siempre somos un buen ejemplo. Debiéramos ser. No siempre lo somos. Pero nuestro Padre, Él sí, siempre nos da un buen ejemplo. Él sí, siempre es digno de imitar. Si Dios es nuestro Padre, sabemos que le pertenecemos para siempre. Miren qué maravilla. Yo, por la gracia de Dios, tengo a mi padre vivo. Él ya cumplió 85 años. 85 años. ¿Sabe que durante estos 59 años que tengo, él siempre ha sido mi papá? No ha habido ni un momento de mi vida que él no haya sido mi padre. Pero eso va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Él parta. Él va a partir a la presencia del Señor y dejará de ser mi padre. Y viviré el vacío que experimentan todos aquellos que han perdido un ser querido. Viviré el dolor, viviré el duelo. Él dejará de ser mi padre. Pero este Padre, este que me adoptó en Jesucristo, Él vive para siempre. Y Él nunca dejará de ser nuestro Padre. ¿No es maravilloso? Nunca deja de ser nuestro Padre. Le pertenecemos para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Gálatas, capítulo. No puse el capítulo, pero puse los versículos. Vamos a mirar igual. Vamos, versículos. No, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
si Dios es nuestro Padre, sabemos que nada se interpondrá en su propósito con nosotros en Cristo. Esto es maravilloso. Otra vez, tomando nuestra vida natural. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos les vaya bien. Pero también observamos algunas cosas de ellos y decimos, ojalá que sea ingeniero. Ay, que mi hijo sea doctor. No, que sea enfermera, que sea doctora. ¿Ya? A veces son más los deseos de los padres que las habilidades de los hijos, la verdad, ¿no? Pero por último, que sean aquellos que los hace feliz y además que son un aporte a la sociedad. Que sean hombres y mujeres de bien. ¿Sí? Y a veces trabajamos para eso. Entonces los mandamos a la escuela. Queremos que se saquen buenas notas, queremos que estudien. No siempre lo logramos. ¿Sí? Llega un momento en el cual ya no podemos estar encima de ellos, a ver qué tareas te dieron. Ah, ¿y por qué esta hoja está en blanco? Ya no. Llega un momento que estoy seguro que a Jonathan ya no escapó de eso. ¿Verdad? Aunque quisieran, no le pueden revisar los cuadernos, nada. Si ustedes no entienden lo que le está pasando a él. ¿Cierto? Él muy bien pudiera garabatear algunas cosas y decirle, no, esto es algo nuevo que estamos viendo y todo chamullo. Pero él sabe que haciendo eso solo se está dañando a sí mismo. ¿Sí? Ha pasado un tiempo desde que tenía 6 años a ahora. Como padre, tal vez sus padres quieren lo mejor, incentivarlo y preparar y ayudarlo para que él cumpla el sueño que él tiene de ser una persona de bien, preparándose en algún área, de las muchas áreas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero no siempre lo logramos. Muchos de nosotros como hijos, malogramos la inteligencia que Dios nos dio. Desaprovechamos la educación que tuvimos. Nos farreamos. Y por más que quisiéramos, muchas veces con nuestros hijos, vivimos esas mismas frustraciones. No podemos. Pero este Padre, bendito sea su nombre, nuestro Dios, Él es nuestro Padre. No hay nada que se interponga en su propósito con nosotros en Cristo. David en el Salmo 138, él estaba seguro de esto y él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el apóstol Pablo, hablándole a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mire, él no se frustra. ¡Qué bendición! Él es nuestro Padre y Él persevera, entonces no hay nada que se interponga en su propósito con nosotros en Cristo. Y por último, si Dios es nuestro Padre, sabemos que estaremos con Él para siempre. No solamente Él vive para siempre, sino que vamos a estar con Él para siempre. Otra vez, volviendo a nuestras relaciones, mi padre tiene 85 años, pero yo salí de mi casa paterna cuando tenía 21. 21. Dejé de ver a mi papá. Pasaron 7 años hasta que lo volví a ver. Y así después pasaron nunca tantos años como entonces, y ahora por lo menos una vez al año lo veo a mi papito. No estoy siempre con él. Pero aunque estuviera siempre con él, él es un hombre que ya tiene su años. Y
Y yo también tengo los míos. Y yo no sé cuál de los dos es más mañoso. No vamos a terminar, ¿cierto? Terminamos chocando en algunas cosas. Entonces ya uno ve, mi papá, me callo. ¿Ah? Claro, tenemos ese problema. Pero este padre es perfecto. Este padre es perfecto. A este padre no hay nada. No hay nada de lo cual yo pueda decir esa característica de él no me gusta. Oh, él es perfecto. Y no solamente él es perfecto, sino que él ha prometido hacernos a sus hijos adoptivos perfectos como él. Porque van a gozar con él, de él y con él por toda la eternidad. Y el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, le dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo le dice eso? En medio de una situación aflictiva, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando los hermanos estaban con amargura y con dolor en sus corazones. Él los llama la atención al momento glorioso en el cual Cristo vendrá por ellos. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, anímense unos a otros. Es una manera en la cual nosotros podemos animarnos en nuestra vida presente. Vamos a estar para siempre con el Señor. Libres de las ataduras del pecado. Ni siquiera podemos imaginarnos. Es imposible imaginarse libre de las ataduras del pecado. Pero es un momento glorioso que viene. ¿Y por qué podemos esperarlo con tanta certeza? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él nos adoptó. Una última cosa. Han habido padres terrenales indignos de ese hombre, de ese nombre. Padres indignos. Esto es algo muy serio. El Señor dijo que cualquiera que hiciera tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, mejor le fuera que le fuera atado una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. Que es un padre indigno. Un padre indigno es un padre abusivo. Un padre cruel. Un padre violento. Un padre vicioso. Un padre alcohólico. Un padre drogadicto. Y así. Un padre infiel. Yo doy gracias a Dios porque lo conocí. Pero no me puedo poner en una burbuja sabiendo que el mundo en el cual vivimos es un mundo caído. Y de que muchos de nosotros tal vez vivimos situaciones con un padre indigno. Esto es más difícil que un padre ausente. Porque por lo último, el padre ausente es alguien que no conocimos. A lo mejor era una buena persona. Pero un padre indigno
Hace muchos años atrás, había una señorita, tendría unos 20 años ella, le hacía clase a mis hijos en la escuela dominical. Mi hijo la quería mucho. Y yo me di cuenta un día que fui a buscar a mi hijo porque nos íbamos de ahí a otro lado, entonces, para no perder tiempo. Y me doy cuenta de que ella hace la oración al final de la clase y ora, Señor Jesús, gracias, te pedimos, etc. Bueno, y un día la invitó mi esposa a la casa y ella fue, y bueno, teníamos recién nacido mi tercer hijo, y ella nos ayudaba, ¿no? Nosotros apreciábamos mucho esa ayuda. Pero cada vez que ella oraba, siempre comenzaba su oración con Señor Jesús. Me llamó la atención eso. Entonces un día le digo, ¿por qué tú siempre oras Señor Jesús? Entonces, bueno, me dice, pero que está mal. Bueno, mira, la Biblia nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre, pero no que nuestra oración debe ser dirigida a Él. Entonces ella bajó sus ojos y me dijo, a mí me cuesta mucho decir Padre. ¿Por qué? Y se pone a llorar. Dice, yo odio a mi padre. Me dio mucha pena. Y junto con esas palabras, con lágrimas dichas, pero de dolor, yo también lloré con ella. Me dio mucha pena verla a ella llorar. Y cómo se expresó odio a mi padre. Y sin yo preguntarle, comienza a contarme. Me dice, mi padre es alguien que le pega a mi mamá. Es alguien que nos maltrata, nos maltrató. Yo no lo puedo ver. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo le dije, mira, la Escritura dice que tú debes honrar a tu padre. No, yo no puedo hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Si eres hija de Dios, Dios te da gracia para que tú puedas hacerlo. Solamente así lo vas a poder honrar. No porque Él lo merezca, sino por causa del Señor, porque Él te lo ordena. Y si tú obedeces al Señor en esto, Él podrá hacer otras cosas, pero tú ya no estarás en rebeldía. Ahí lo entendí perfectamente, me quedó claro por qué ella no podía decir, Padre nuestro. En nuestros medios, o cuando nosotros conversemos con alguna persona, muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Con personas que han sido heridas, algunas de ellas en su infancia, con cosas horribles. Y eso les dificulta tener esta relación de amor con su Padre Celestial. Porque el concepto de Padre ha sido manchado, ha sido trastocado, ha sido manoseado, ha sido tergiversado. Si usted se pone a ver la sociedad de hoy día y los muchachitos vociferantes que andan en la calle, muchos de ellos, su concepto de padre no es bueno. Tal vez nosotros como padres hemos fallado. Pero hay algo, que somos todos adoptados en el amado. Y
podemos dirigirnos a nuestro Padre para buscar en Él la sanidad para nuestra alma herida. Dios es nuestro Padre. Debemos usar y hacer énfasis en estos casos en que es Padre nuestro. No es el Padre que abusó, no es el Padre que fue cruel, que fue violento, no es el Padre que fue un alcohólico, no, es el Padre nuestro, es el Padre de los creyentes. Debemos usarlo y enfocarnos en esto. Él es el Padre celestial. Él es el Padre de los creyentes. Todos esos atributos que le faltan a nuestros padres están presentes en nuestro Padre celestial. Todos. Y toda indignidad de tu Padre terrenal no existe ni por asomo en nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre. No oras entonces a tu Padre. ¿Oras a quién? A nuestro Padre. A nuestro Padre. Somos hijos adoptivos de este Padre amoroso. Oremos. Padre celestial, gracias por ser un Padre tan bueno y amoroso con nosotros. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Gracias por levantarnos, porque muchas veces tropezamos y caemos, pero tu Señor nos toma de los brazos y nos levanta. Gracias te damos por tu cuidado y protección. Recibe nuestra alabanza por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.